Hay temas que me han llamado la atención durante todo el lapso del tiempo en que he tenido la oportunidad de estudiar filosofía, estudiar derecho, estudiar contaduría pública, estudiar humanidades y al estudiar contaduría pública pues me ha hecho con la parte de humanidades pues me ha hecho tener un análisis más o menos completos de lo que ocurre en Latinoamérica. El primer escrito que yo hice sobre lo que ocurría en Latinoamérica en la formación académica universitaria, en la formación de los profesionales, y era una discusión que se mantenía en la universidad sobre la formación de los ejecutivos, y había mucha discusión de lo que se debería hacer en relación a la formación. Y el aporte que yo comencé a ver era la formación de los intelectuales y la formación de los ejecutivos. Y esa formación de los intelectuales y de los ejecutivos me llevó a escribir la formación de los intelectuales y los ejecutivos en América Latina. Ahí expresaba yo en ese escrito la influencia de Adam Smith y David Ricardo y la influencia del prototipo ejecutivo que se había elaborado, y precisamente alguien hablaba hoy pues, he estado escuchando del prototipo blanco, y ese prototipo blanco en el mundo ejecutivo y en el mundo intelectual. Pues el mundo intelectual tenía una formación que estaba basada en sabiduría de pueblos que han elaborado una nueva forma de combate en contra de el poder del ejecutivo, es decir, de esa fuerza que tiene todo un prototipo establecido, y que ese prototipo sacude o obstaculiza que razas ocupen posiciones claves en el mundo del control. Y yo lo decía, aparece entonces esa formación de los intelectuales en América Latina, y aparece, por ejemplo, la influencia de la ideología alemana de Feuerbach, El Capital de Federico Engels y Carlos Marx, el Libro Rojo de Mao Zedong, y aparece esa influencia profunda en el interior de esa fuerza humana que quiere de alguna manera llegar a ocupar la posición de control. Entonces eso me llevó por el estudio de la contaduría pública, a mirar, y sí, tuve problemas en la universidad, y porque agraciadamente yo estaba dictando clases en la universidad por alguna razón de la vida, era estudiante de la universidad y era delegado cultural de la universidad. Entonces mi posición era clave, yo estaba bien ubicado dentro de la universidad y dictaba mis clases haciendo análisis profundo, porque esa fue una de las cualidades o de los detalles que a nivel intelectual que me fascinaban del discurso de la universidad, el análisis profundo. Y lo primero que me di cuenta era la influencia foránea sobre América Latina. Pero indudablemente el problema del prototipo de la imponencia del prototipo, fue algo que
me estuvo carcomiendo, porque yo sabía que a mí, tal vez, si yo no entraba dentro de esos caminos, de eso, y para muchos seres humanos que no entran dentro de esa cosa que se llama prototipo, pues se le iba a dificultar ser exitoso dentro del sistema. Y además no tiene posibilidad de que usted sea científico. Eso merced, estoy haciendo una grabacioncita, yo ya voy para allá. Ya que sea uno científico, que sea uno que tenga posibilidad de control. Sí, y sea respetable, porque uno cumple con eso que es el prototipo. Y el prototipo tiene una serie de condiciones que son apariencias, y es lo que yo he venido diciendo, de que uno de los gravísimos problemas es hay una palabra clave ahí. La persona es una persona bueno, utiliza su apariencia, tiene un problema gravísimo, porque los hacen entrar dentro de ese mundo suntuario a ser parte de eso, y se le desarrolla defectos sociales terribles. Y el querer aparentar ser igual al prototipo, la palabra se me va ahora, espero que se me acuerde cuando en otra grabación la tenga a flor de labios. Y sí vi el problema de la influencia foránea en América Latina, y escribí a hablar de que cómo influía las formas de pensar de los otros países para defender sus intereses internacionales en América Latina. Y por eso escribí la formación de los intelectuales y los ejecutivos en América Latina. Y hoy pues quiero expresar algo que me parece importante, y es que la única carrera que tiene la palabra público dentro de su concepto de profesionalidad es la palabra contador público. Hay otra palabra que utiliza la palabra público, que es personaje público, y público significa la totalidad de la sociedad. Y ahí es donde está el gravísimo problema, porque público es lo que se necesita que el contador público tenga esa vocación pública, y pública es la misión real del contador público, que es dar fe pública. Público significa que está al servicio de la sociedad. Al servicio de la sociedad. Entonces, ahí es lo que me parece muy importante determinar, que en el caso de la contaduría pública, los dos controles fundamentales y el obstáculo que debe hacer y lo que debe de controlar es, en primera instancia, es la corrupción, que es fundamental controlarla, y la corrupción y la injusticia. Esos dos conceptos son sinónimos de contaduría pública, y no al contrario. ¿Sí? Es decir, o se trabaja para que la sociedad toda salga adelante, o se trabaja para que ciertas personas salgan adelante. Ahí la contaduría pública tiene una misión, y es por eso que de alguna manera algunas personas con visión no social, sino al contrario, a mí me tuvieron entre ojos, y por lo cual me tocó salir corriendo de la universidad, por esto que yo estoy en este momento diciendo. La contaduría pública, su misión es
controlar la injusticia y controlar la corrupción. Esa es su verdadera misión, porque es fe pública, dar fe pública, certificar fe pública. He encontrado que la corrupción se ha vinculado por todos los medios al mundo del sistema económico latinoamericano, y en otros avances y en otras palabras, en otro discurso o en otras palabras que yo voy a decir más tarde de otra manera, pues voy a hablar sobre cómo la corrupción hace parte hoy del ambiente familiar en el mundo del manejo de los capitales familiares. Hoy voy a hablar sobre este tema que me pareció importantísimo, que es que Contaduría Pública de la misión fundamental es dar fe pública, y la fe pública tiene que ver con el control de disminución de la injusticia y disminución al 1000% de la corrupción.